Mis hermanos, muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Bueno, espero que se encuentren bien, disfrutando de la gracia y misericordia que Dios extiende cada día para nosotros. Y debes de disfrutarla, debes de vivir en ella, debes de reconocerla y cada día de verdad, de todo corazón, aplicarla a tu vida. Dios aplica la misericordia cada día. Entonces, pues tiene que vivir usted en ella. Esta noche me gustaría que meditáramos en un tema bastante relevante que a veces no analizamos ni nos ha caído el 20 a muchos llamados cristianos, en el cual el ser humano, hermanos, queda completamente descartado en su búsqueda de aquello que le acerca a Dios. No podemos acercarnos por nuestros propios medios, no tenemos esa capacidad. Mire, este año deseo que nuestras vidas sean diferentes, que podamos reflexionar en la manera en que estamos llevando nuestras vidas delante de Dios. El año pasado fue un tiempo de mucha reflexión y espero que este año nos haya caído el 20 y que podamos diferenciar entre una vida piadosa, que es entregada a Dios, y una vida religiosa. Por eso el devocional de esta noche le hemos titulado a forma de pregunta, y quiero que estés analizando y pensando en esta noche en lo que vamos a mencionar. ¿Tiene el ser humano la capacidad de buscar a Dios? ¿En verdad tiene esa capacidad de buscar a Dios? Bueno, vamos a ver varios pasajes aquí en los cuales nos daremos cuenta que nosotros no tenemos la capacidad de buscar a Dios. Debido al pecado que nos separa, por eso necesitamos la iniciativa de Dios en nuestras vidas, ya que Él es el que nos busca. Miren, me gustó mucho este pensamiento. Y dice, todas las religiones tienen una cosa en común, y es muy cierta: el hombre en busca de Dios. El cristianismo es una revelación. Dios busca al hombre. Fue Dios quien fue al huerto y le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Fíjese, ahí empieza todo. Veamos entonces cómo nos muestra la escritura dónde empezó el alejamiento del hombre hacia Dios. Busquemos por favor Génesis capítulo 3 versículo 8 y 9. Dios tenía una relación plena con el hombre, pero el hombre pecó. Obviamente cedió ante lo que la mujer le dio a probar, pero ellos tenían una prohibición delante de Dios, un mandato negativo, que no comieran del árbol de la vida, que no lo probaran. Y vean lo que dice este pasaje para que nos demos cuenta cómo está el alejamiento siempre del ser humano. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. ¿Por qué oyeron la voz? Porque Dios se comunicaba todos los días con Adán. Era un privilegio el poder hablar con su creación. Dice, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Por la vergüenza del pecado, hermanos. Ahí vemos el alejamiento. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, fíjese cómo toma la iniciativa Dios, al no ver la respuesta del hombre: ¿dónde estás tú? Y Dios, hermanos, hablaba continuamente al hombre y se comunicaba con él en el huerto del Edén. Vemos aquí que debido a su pecado el hombre se esconde y se aleja de Dios. Dios toma la iniciativa. Ahora, no es que Dios no supiera en esta pregunta, ¿dónde estás tú? Él sabía, pero algo raro pasaba porque no se comunicaba ya Adán con él en esa parte. Por eso Dios toma la iniciativa de llamarlo y le pregunta, ¿dónde estás tú? En esta parte. El hombre se escondió y el hombre se alejó debido a su pecado. Hermanos, el pecado siempre ha alejado al ser humano de Dios. Las personas tienen un concepto equivocado de Dios y pues se han hecho precisamente un Dios de acuerdo a sus pensamientos y criterios, los cuales son completamente contrarios a lo que dice la Escritura y a lo que Dios ha mencionado, ya que si lo conocieran, sus vidas cambiaran por completo. Al pensar en la actualidad que Dios está obligado, mucha gente piensa de esta manera, que Dios está obligado a perdonar nuestros pecados y dejarnos vivir a nuestra manera, eso habla de una religiosidad creada por el ser humano, de un Dios creado a lo que yo creo y no a lo que dice la Biblia. Cuando nos desarma la escritura, cuando la leemos y nos damos cuenta que Dios es un Dios santo, debemos entender lo que hace el pecado en la vida del ser humano. Y es por eso que necesitamos la intervención y la iniciativa de Dios, quien nos busca. Isaías 59, versículo 1 y 2 nos menciona esta realidad y es muy claro. He aquí que no se ha cortado, dice, la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Dios es un Dios de misericordia. Pero vea lo que dice aquí. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Durante muchos años he escuchado la frase, y muchas veces inclusive yo la usé, pero equivocadamente, después de razonar y meditar. Dice, es que Dios no ama tu pecado, pero sí ama al pecador. Muy equivocado. Dios no puede amar al que está pecando continuamente. No, porque es pecado, hermanos. Aborrece, por eso lo invita a que cambie su perspectiva en ese aspecto. Hemos usado esa frase humanista para imponer la luz de la Biblia. La Biblia no dice eso. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá, pero que sigue pecando va a morir. Entonces, Dios no puede amar al pecado. Dios te ama. Y le decimos, Dios te ama a pesar de todo lo que eres. No, no es así. Murió por ti, pero para que te arrepientas y te duela lo que estás haciendo. Entonces, podemos darnos cuenta que el ser humano no entiende quién es Dios y la manera que obra. No tiene la capacidad de buscar a Dios, entendamos eso. Y por ende su pecado lo aleja y lo separó de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, nos menciona la realidad del ser humano, de cómo actúa la humanidad, hermanos. Esta es la verdad. Por favor, ponga atención a lo que dice esta porción. Dice, como está escrito, Dios lo estableció así. No hay justo. Dios está diciendo, mira, tus propias justicias no me satisfacen. No eres justo por ti mismo. Cristo es el que nos hace justos debido a su justicia y a su sacrificio. No hay justo ni aún uno. Si alguien se considera sumamente justo, bueno delante de Dios, dice Dios, no. No hay quien entienda. Y el propósito de Dios, no hay quien entienda cómo debe ser esta vida. Pero fíjese lo grave, dice, no hay quien busque a Dios. Y es literal. Hermano, nosotros no buscamos a Dios, es Dios el que se acerca. Y dice aquí, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos deja descartados por completo en nuestras buenas intenciones de querer agradar a Dios, no podemos. Por eso cuando el hombre se busca a Dios, se acerca a una religiosidad. Pero es muy distinto cuando Dios se acerca a ti porque Él te busca y te rescata y te cambia. En Romanos, por ejemplo, 6:23 nos menciona la condición real del que se puede llegar a sentir que conoce a Dios debido a su pecado. Y no es así. Fíjese, aquí es la condición real del hombre. Mucha gente dice, no, pues yo conozco a Dios, pero no, realmente lo conocieras, te darás cuenta de lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte significa separación delante de Dios, está separado. Pero ve, aquí hay una alternativa que Dios nos brinda a través de esa persona hermosa y preciosa que murió por nosotros. Más la dádiva, el regalo de Dios, dice, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando nosotros le aceptamos. Es Dios tomando la iniciativa para buscar al hombre a través del sacrificio de Cristo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10 nos menciona, porque el Hijo del Hombre, el mismo Cristo, ¿sí?, que fue mandado por el Señor, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo antes decía, no, cuando yo encontré al Señor, ¿sabe que yo no lo encontré? Él me encontró, el perdido era yo, no el Señor. Yo no anduve buscando al Señor, no tenía esa capacidad. Dios se acercó a mí y lo vamos a ver a través de unos pasajes, cómo Dios te acerca, te da vida, te da fe, te da todo, hermanos. Por eso tenemos que estar sumamente agradecidos, porque tú no tenías ni yo la facultad de acercarse y Él se acercó a ti. Entonces, fíjese que en su plan soberano, Dios toma la iniciativa al mandar a su Hijo Jesucristo para reconciliar a la humanidad entre Dios y los hombres. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que repetimos tanto, vemos esta iniciativa de amor y esperanza. Vea la razón, porque de tal manera, es un amor, de tal manera habla de un amor incomprensible, algo que no alcanzamos a entender muchas veces. Amó Dios al mundo. ¿Sí? Se refiere no al globo terráqueo, sino a las personas, aquellos que saben que los van a reconocer, que ha dado a su Hijo unigénito, lo dio un sacrificio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, en el sacrificio de Cristo, que murió por sus pecados y que se arrepiente, no se pierda. ¿Dónde? En el infierno, mas tenga vida eterna en esta herencia presente que es la vida eterna. Así que entendamos esto, mis hermanos, en la iniciativa de Dios,
Jesucristo es nuestra paz, escúcheme, es nuestra paz entre Dios y los hombres. Él es el punto intermedio para hacer la paz a través del sacrificio de Cristo. Romanos 5.1 nos menciona esto. Justificados es presentados justos delante de Dios debido al sacrificio de Cristo que pagó por nosotros, murió por nuestros pecados y pagó por esos pecados y nos presenta justos, es lo que está diciendo, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz ahora. Dios hizo la paz. Jesús hizo la paz, fíjese, el medio entre Dios y los hombres. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo ya estamos en paz con Dios, fueron perdonados tus pecados. ¿Sabe qué es lo único que tuvimos que hacer tú y yo en la salvación? ¿Sabes realmente? ¿Te has puesto a analizar? Bueno, fue estar en el momento, el día y la hora que Dios decide darte vida espiritual, escúchame, para que pudiéramos aceptar su regalo de gracia, ya que nuestra condición delante de Dios era estar muertos en delitos y pecados, y estos nos alejaban delante de Dios. Por favor, observemos y valoremos, hermanos, la iniciativa de Dios en nuestras vidas, y espero de todo corazón que nos haga vivir de una manera esto que estamos viendo ahora, diferente de aquí en adelante delante de nuestro Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10, nos habla de la realidad que ahora experimentamos en Dios, en la nueva vida que nos da, hermanos, y que aún Él pone la fe, escúchame, Él puso no solamente la vida en ti, la vida espiritual, sino la fe para que tú pudieras creer ese mensaje, para que nosotros podamos responder a la iniciativa de amor al buscarnos. Veamos el versículo 1 de Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Y Él, hablando de Cristo mismo, dice, os dio vida a vosotros. Qué interesante esto. ¿Cómo que te dio vida? Bueno, Dios toma la iniciativa y hace lo que le llamamos regeneración. Te dio vida espiritual. ¿Para qué? Para que respondiera a su mensaje. ¿Cuándo? Precisamente cuando no podías, cuando estabas muertos en delitos y pecados. ¡Wow! Esto es impactante. Por eso, como no tenemos vida espiritual, no podemos acercarnos. Es Dios el que nos da esa vida que se llama regeneración para que podamos responder y acercarnos a Dios. Ahora sí nos podemos acercar por la vida que hay en Él. Ahora dice el 2, fíjese, en vuestros delitos y pecados. Pecados, escúcheme, en los cuales anduviste en otro tiempo, tiempo pasado. Ya no puedes vivir de esa manera. Siguiendo, en otro tiempo dice, siguiendo la corriente de este mundo. El sistema de este mundo adaptado, conforme al príncipe de la potestad del aire, se refiere a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, no los hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tienes que obedecer al evangelio. Son hijos de desobediencia. Ahora dice aquí el 3, hijos de desobediencia, entre los cuales, escúchame, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivíamos conforme a los deseos de la carne, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, guiados de acuerdo a nuestro criterio, nuestro pensamiento, lo que según nos daba. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás que están en desobediencia. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero esa ira fue apaciguada, ¿cómo? A través de la persona de Jesucristo. ¿No te parece algo maravilloso lo que hizo el Señor? Pero fíjese el 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, esa misericordia que nos extiende cada día, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, cuando no podíamos responder, nos dio vida para que nosotros pudiéramos responder. Y nos dio vida juntamente con Cristo por esa resurrección tan perfecta que hizo al resucitar. Y dice Pablo aquí, por gracia sois salvos. Gracia es un don inmerecido. Y dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó. Ya nos dio esa vida. En el momento que resucitó Cristo, en el momento que creemos en Él, tenemos esa vida eterna. Y mire, qué importante. De ahí a donde te traslada el Señor. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estamos allá. En el momento en que creemos en Él, en el momento que somos perdonados, que el Espíritu Santo nos sella, hermanos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y pasamos de muerte a vida a estar ya en los lugares celestiales. Ya Cristo nos hace allá. Y fíjese qué interesante, ¿cuál es el propósito de todo esto?
para mostrar en los siglos venideros, decía Pablo, las abundantes riquezas de su gracia, en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el 8, quiero que ponga mucha atención, por favor. El 8 es clave para muchos de nosotros, para que entendamos lo que Cristo hizo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y aquí te explico. Y aún la fe, dice aquí, y esto no de vosotros. La fe no es tuya, Dios la pone. Te da vida para que puedas escuchar el mensaje. Y te da fe para que puedas creer el evangelio, que Cristo murió por tus pecados. Por eso dice, por gracia, en don inmerecido, sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, la fe no es tuya, la fe aún Cristo la pone, pues es don de Dios. Es interesante cómo Dios hace todas las cosas. Y te aclara firmemente en el 9, no por obras para que nadie se gloríe. No puedes llegar a Dios por tus propios medios. Es por gracia, es por la fe en Jesucristo y esa fe que Él pone en ti. Por eso, hermanos, no podemos gloriarnos. Al contrario, tenemos que vivir agradecidos por todo lo que Él hizo. Y termina el versículo 10 con una razón contundente, porque somos hechura suya. Él nos hizo. Y para convertirnos en hijos tenemos que recibir a Cristo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, ¿tengo que hacer buenas obras para mostrar? No. Esas obras ya están preparadas, dice aquí. Buenas obras, las cuales, esas buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un estilo de vida conformado al deseo y la voluntad de Dios. Por eso podemos cambiar. Hermanos, esta materia de este libro de Efesios yo la llevé en el seminario. Mi vida cambió por completo. Cuando yo entendí quién era, cuando pude entender que era la obra de Dios en mí, que era Dios dándome vida, salvándome, rescatándome de ese mundo que yo vivía, he vivido totalmente diferente y agradecido. Como seres humanos hemos fallado, pero hemos entendido que por su gracia somos perdonados y renovados cada día. Así que no tuve otra alternativa al entender todo esto más que rendirme en su totalidad y vivir agradecido, sirviendo y haciendo la voluntad de mi Padre. Y por la gracia derramada en mí, la iniciativa de Dios tan hermosa, por la vida espiritual que me dio para crecer y aceptar su mensaje y el perdón de mis pecados en una forma total y absoluta, tuve que rendir mi vida. Yo te pregunto, ¿y tú qué vas a hacer con todo esto que ahora sabes y que te expliqué y que no puedes ignorar? No puedes vivir indiferente después de ver la iniciativa de Dios al buscarte. Tú y yo no teníamos la capacidad. Dios tiene la capacidad de buscarnos y Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no se perdió, nosotros nos perdimos. Y eso nos pasó desde el inicio de la creación, pero en su plan soberano Dios mandó a Cristo para buscarnos, rescatarnos. Por eso el hombre no tiene la iniciativa para entregarse al Señor. Es Dios el que se acerca y lo hace apto para entrar a su reino. ¿Sabe? Le animo a que use este mensaje para compartir el evangelio a muchas personas. Creo que es muy claro. Se lo doy, de gracia lo recibí, de gracia lo doy. Compártalo y verá cómo puede llevar usted a muchas personas a los pies de Cristo. Le invito a orar, pero le invito a valorar en verdad toda la iniciativa que Dios tuvo para con usted. Quiere orar. Padre, gracias te doy por este día. Gracias, Dios, porque podemos entender a través de tu palabra y es muy clara toda la iniciativa maravillosa que tomaste para rescatarnos, para salvarnos y llevarnos a tu presencia. Te bendigo, Dios, por lo que hiciste en mi vida y en la vida de muchas personas que hemos entendido que se trata de ti, que fue tu vida en nosotros, fue la iniciativa tuya. La nuestra fue alejarnos cada día de ti por el pecado y la tuya fue buscarnos, amarnos y perdonarnos. Gracias, Señor, te doy por todo lo que has hecho. No me cansaré de compartir, no me cansaré de darte gracias y gloria por lo que has hecho y has cambiado nuestras vidas. Y me has dado la oportunidad de una nueva vida. Me has dado la oportunidad de tener una familia, de buscar, Señor, día con día tu reino y llevar a otras personas a tu reino. Gracias, Señor, por esa iniciativa divina y gracias por tu capacitarnos y darnos esa fuerza cada día. Te bendecimos y te exaltamos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga. Gracias a todos los que están conectados, gracias a todos los que nos están siguiendo, dándole like a todos los devocionales.
Bueno, luchamos cada día por compartir la buena palabra de Dios y sobre todo que quede plasmada en tu corazón, que Dios te ayude a cambiar, a ser diferente. Busca a Dios. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y más cuando ya tienes vida. Cuando una persona tiene la capacidad de buscarle, no se va a acercar, se va a buscar acercar en su criterio. Pero cuando tiene vida ya en Dios, búscalo cada día. Dios te ama, Dios te quiere bendecir y Dios quiere cambiar tu vida. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Ha sido un placer estar contigo. Bueno, vamos a estar en el mes de febrero. Tenemos una cena de matrimonios muy bonita con un invitado especial. Vamos a estar haciendo la publicidad, todo. Entonces va a tener un costo relativo, pero en verdad queremos traer esta semana, este año, algunas conferencias, mucho para la familia. También estamos pensando para jóvenes, cosas que sean de impacto para todos aquellos que buscan al Señor. Que Dios te bendiga, excelente noche y te veo el día de mañana, si Dios nos permite, con un devocional más para el alma. Muy buenas noches.